Muy bien, buenas noches con todos, ya nos conocemos. Hoy día debería tocar procesos no contenciosos, pero vamos a hacer una modificación por un asunto que me compete a mí. Este trabajo de acá es sobre recurso de casación. No tienen el material escrito, pero lo tienen ahí. Son 90 páginas, se los van a pasar por internet. Quiero compartir con ustedes estas 90 páginas que tiene que ver con un asunto tan grave como un medio impugnatorio tan mal usado como es el recurso de casación. Y por eso en estas 2 horas exactas, son 6:34, acabamos a las 8:30, en estas 2 horas exactas vamos a tratar este tema de la casación para evitar errores que son reiterados y repetitivos. Lo primero, esto no lo voy a mover porque necesito el puntero y la vez pasada con el puntero no podía avanzar. Así que eso está ahí y eso se los va a entregar el Colegio de Abogados a su correo electrónico. Como les vuelvo a decir, son las 90 páginas y esas 90 páginas las van a tener ustedes en su computadora probablemente el día de mañana. Está ahí, ¿ya? Solamente para que sepan de que está ahí. Empezamos. En principio, acá hay un asunto de historia, pero no vamos a hacer historia. El punto es hablar sobre el recurso de casación. Pero entonces, ¿por qué referirnos a algo que tiene que ver con el derecho romano? Quizás porque casi todo empieza con el derecho romano. Y quizás porque este punto de la casación empieza con esta expresión, legis actionis, ese que está remarcada en negrita, legis actionis. Porque yo quisiera que repararan en lo que probablemente ahí están viendo que es la primera página de todo esto. Esa diferencia que la legis actionis hizo entre el jus litigatoris y el jus constitutionis. Ustedes pensarán que esto no tiene nada que ver con el recurso de casación actual y yo les digo que tiene que ver con todo lo que es el recurso de casación actual. Porque para los casos particulares, para el problema personal, para el problema individual, para el caso inmediato, se construyó esta legis actionis que defendía el derecho del litigante. Ese era para el caso individual. Perdí mi casa, quiero mi dinero, entréguenme determinada propiedad. El derecho del litigante se defendía siempre en ese periodo del derecho romano con el jus litigatoris. Pero había otra sección, otro rubro, que era el jus constitutionis y que es diferente al jus litigatoris, porque acá ya no se defiende el interés de las partes. Ya no me importa el derecho individual. Fíjense lo que estoy diciendo con claridad. Ya no interesa el derecho individual. Lo que interesa, ya ahí está señalada claramente, lo que interesa es que es un asunto de tal gravedad, de tal importancia, que no a las partes, sino a la sociedad le interesa enmendar este punto. Fíjense, jus litigatoris le interesa a las partes, jus constitutionis le interesa a la sociedad. Cuando el vicio es grave, cuando el vicio es de importancia, cuando el vicio es de tal naturaleza, importa entonces a la sociedad enmendarla. Primer camino en busca de la casación. Esto se repite ahora, actualmente, 2013, es lo mismo. Porque nosotros como abogados planteamos la casación como si interesara el jus litigatoris. Se acoplan dos voces. Como se acoplan dos voces, yo no me escucho. Muy bien, porque nosotros en la actualidad también pensamos que la casación está hecha para defender el derecho del individuo. Cuando en realidad, como en el derecho romano, y por eso está emparentado, la casación tiene que ver con el jus litigatoris, es decir, con lo que le interesa a la sociedad enmendar. Número 1. Pero esto que pasaba en el derecho romano, que existía como una distinción jurídica, no tenía su proceso, no tenía su actividad procesal, como quien dice que se tiene el derecho, pero no se tiene la acción para reclamar. Y todos sabemos que si tenemos el derecho,
pero no tenemos la acción para reclamar, en realidad no tenemos el derecho. Si tengo el derecho para reclamar por mi propiedad, pero no tengo la acción para protegerla, en realidad casi no tengo derecho a la propiedad. En el derecho romano había esta separación entre el ius litigatoris y el ius constitutionis, pero para el ius constitutionis no había actividad formal procesal y tuvimos que esperar hasta el derecho estatutario italiano para que se creara algo que se llama la querela nullitatis. Y en la querela nullitatis lo que se hacía era otorgarle al juez la posibilidad de enmendar los fallos que interesaban a la sociedad. Segundo punto, estamos construyendo la casación sobre vigas. Van a ser construidas sobre 3 vigas. Tenemos la primera de ellas, ius constitutionis, lo que le interesa a la sociedad. Tenemos la segunda de ellas, la querela nullitatis, es decir, el acto formal procesal. Pero falta algo más. Y lo que falta lo trae la Francia pre-revolucionaria y fundamentalmente la Francia revolucionaria. Porque si tenemos la posibilidad de enmendar, si tenemos la actividad formal, lo que falta es el tribunal que pueda amparar esto. Y el tribunal que pueda amparar esto nace con la Francia revolucionaria, tomando como ejemplo las facultades que tenía el rey en la Francia prerevolucionaria. Porque la demanda en casación surge antes de la Revolución Francesa, como posibilidad del rey de enmendar algo que ya había acabado en aquello que nosotros llamamos primera y segunda instancia. La posibilidad de que el rey, ante esa infracción que dañaba el orden social, pudiera meter sus manos y decir que en casación modificaba ese acto, esa sentencia, esa resolución judicial que contrariaba los intereses de la sociedad. Eso es tomado por la Francia revolucionaria. Pero la Francia revolucionaria, fíjense ustedes, descree de los jueces y descree por una razón válida, porque los jueces hasta 1789 habían sido aristócratas y porque los aristócratas habían defendido los intereses de la aristocracia. Los jueces seguían siendo aristócratas, los más instruidos. Por consiguiente, la Francia revolucionaria descree de aquella nobleza que había defendido intereses ajenos a este tercer estado, el pueblo, que había insurgido y que se había apropiado del Estado durante la Revolución. Y entonces la Francia revolucionaria crea un tribunal, que es el tribunal casatorio, un tribunal que además está ligado no al Poder Judicial, sino que está ligado al Poder Legislativo. Y es un tribunal ligado al Poder Legislativo que va a enmendar las fallidas resoluciones que afectan a la sociedad de los jueces. Pero por supuesto, y todos lo sabemos, pero por supuesto, esta Francia revolucionaria se había construido bajo la idea rousseauiana y de Montesquieu de la separación del Estado, legislativo, judicial, legislativo y ejecutivo. Y entonces, si creaba un tribunal que era de legislativo y que podía modificar la sentencia de los jueces, significaba una infracción a los fundamentos filosóficos de la propia revolución. ¿Y qué cosa se hizo para obviar este camino? Lo que se hizo fue decir, este tribunal casatorio que pertenece al órgano legislativo podrá casar la sentencia, pero al momento de casarla no puede emitir un nuevo fallo, sino simplemente anula. Porque casar en francés significa anular. El tribunal de casación es un tribunal de anulación de fallos judiciales. El tribunal de casación francés, el primer tribunal de casación francés de 1790, es un tribunal de nulidad. Anula la resolución judicial y se la reenvía a otro juez. Señor juez, emite nueva resolución, pero no emite pronunciamiento de fondo. Entonces, ya están construidas las 3 vigas maestras.
Jus constitutionis, los problemas que afectan a los fallos que perjudican a la sociedad. Número 1. Querela nullitatis, actividad formal procesal para impugnar esos fallos cerrados de los jueces. Y número 3, tribunal casatorio, que como les digo, en la época francesa estaba ligada al poder legislativo y que apelando a su propio nombre casaba la sentencia en el plan de que anulaba la propia sentencia. Esto no quedó así, no podía quedar así, porque el tribunal casatorio anulaba la sentencia de los jueces y se lo enviaba a otro, pero esa casación, esa nulidad, no vinculaba al juez a quien se le remitía el proceso, de forma tal que ese nuevo juez podía emitir un nuevo fallo contrariando también los intereses de la sociedad, que subía inmediatamente al tribunal casatorio, que podía volver a anular y mandárselo a un segundo juez, que podía volver a anular y mandárselo a un tercer juez. O sea, una cosa absolutamente absurda. Y como eso no podía continuar, este tribunal francés de 1837 adquiere las características propias de nuestro tribunal casatorio. Casa, anula la sentencia, lo remite, pero solo hasta 3 veces, porque el tercer juez, en el caso de que quisiera, el tercer juez ya quedaba vinculado con lo que decía el tribunal casatorio, sin posibilidad de modificar. El tribunal casatorio, por consiguiente, tenía el poder, pero recién en 1837, de poder anular y de vincular al órgano inferior. Y con eso se construye la casación. Son esos 3 temas que han construido la casación. Ahora bien, acá hacemos un paréntesis, porque esa casación que estamos en Francia nos puede interesar, ya vamos a ver después que esa casación se vuelve, como se ha dicho en España, una casación bastarda, porque después va a conocer hechos y no solamente el derecho, pero eso es un asunto que lo vamos a ver después. Hagamos un paréntesis para referirnos a lo que ha pasado en el Perú, porque eso pasó en Francia. ¿Y qué pasó en el Perú? ¿Tuvimos o no tuvimos casación en el Perú? Silva Salgado, el papá de Silva Vallejo, decía que en el Código de Santa Cruz ya se había ideado una casación. Chirino Soto decía que el Código de Procedimientos Civiles de 1912 había diseñado la casación. Pero fíjense, estamos hablando como hechos teóricos, porque en la práctica, también todos lo sabemos, la Corte Suprema nunca practicó o nunca se portó como órgano casatorio, sino como se portó como órgano de tercera instancia. Tercera instancia, lo que significa, ya desde ahora hay que decirlo, que la casación no es tercera instancia. Tanto en el siglo XIX como hasta 1993, la Corte Suprema se portó como tercera instancia. Y por lo tanto, al portarse como tercera instancia, cabía la posibilidad de que conociera el material probatorio. Es solo con el Código de Procedimientos Civiles, el Código Procesal Civil de 1993, que la casación se fija en el Perú, con las características que están diseñadas en esta norma legal y que posteriormente vemos. ¿Hubo casación antes en el Perú? ¿Fuera del Código Procesal Civil? Sí. En materia de amparo, en materia de habeas corpus, en materia de procesos constitucionales. Se diseñó al tribunal que entonces se llamaba de garantías constitucionales como órgano casatorio, en caso hubieran resoluciones en contra en amparo y habeas corpus. Pero en el proceso civil, exactamente, solo a partir de 1993. Cerramos paréntesis. Regresemos al asunto mismo de la casación. ¿Qué es la casación? En principio, tendremos que observar si estamos ante un medio ordinario o si estamos ante un medio extraordinario. ¿Este es un recurso impugnatorio ordinario o es un recurso impugnatorio extraordinario? Si es un recurso ordinario,
entonces es un medio de gravamen. Si es un recurso extraordinario, estamos ante una acción impugnatoria. La diferencia puede ser sutil, pero es la misma diferencia que hay entre apelación y casación. ¿Cuál es el gravamen en la apelación? ¿Qué es lo que va a conocer el juez de apelación, la sala de apelación? Puede conocer todo lo que ha pasado en el proceso. Todo lo que ha pasado en el proceso. Es un medio impugnatorio ordinario. ¿Ocurre lo mismo con la casación? No. Porque a la casación no le interesa conocer todo lo que ha pasado en el proceso. Lo único que está valorando es la sentencia de segundo grado. Es lo único que le interesa. Fíjense lo que les estoy diciendo. Al órgano casatorio, a la Corte Suprema, no le interesa saber lo que pasó en el medio del camino procesal. Lo que le interesa revisar es si esa sentencia de segunda instancia, ese auto de segunda instancia que pone fin al proceso, está bien dado o no está bien dado. Y dentro del marco de las infracciones normativas que el propio recurrente ha señalado. Por lo tanto, este órgano casatorio no va a conocer de pruebas. Este órgano casatorio tiene una medida limitada solamente a la sentencia de la sala. Este órgano casatorio no actúa pruebas. Este órgano casatorio, por lo tanto, es un medio extraordinario. No es un medio de gravamen, sino es un medio extraordinario. Para utilizar una frase de Calamandrei, la casación juzga la sentencia de apelación y no el mérito de la controversia. Por lo tanto, no asombrarse que haya 80 a 85% de casaciones declaradas improcedentes. Las hay porque quien está planteando el recurso lo que quiere es que se analice el mérito de la controversia, y al órgano casatorio no le interesa eso. Le interesa simplemente conocer la sentencia de apelación. Esta cosa no les interesa. ¿Cómo definir la casación? Fíjense, señores, que hay definiciones. Acá encuentro una que se la cito, que no es mía, es la de Monroy, tampoco me gusta. Es un medio impugnatorio, dice Monroy, lo voy a leer despacio. Es un medio impugnatorio, específicamente un recurso de naturaleza extraordinaria y con efectos rescisorios o revocatorios, concedido al litigante a fin de que pueda solicitar un nuevo examen de la resolución respecto de situaciones jurídicas específicas, el que deberá ser realizado por el órgano máximo de un sistema judicial, a quien se le impone el deber de cumplir con los siguientes fines: cuidar la aplicación de la norma objetiva, uniformizar jurisprudencia y obtener la justicia al caso concreto. La definición de Monroy, desmenucémosla punto por punto. Es un medio impugnatorio. Ya dijimos que es un medio impugnatorio porque analiza la sentencia y no el mérito de la controversia. No es un medio de gravamen, es un medio impugnatorio. Segundo, es un recurso de naturaleza extraordinaria. Lo es porque se limitan las causales del código. Y estas causales son causales específicas, números clausus, no admiten otra sugerencia, no admiten que el recurso de casación se extienda. Son esas las únicas causales por las que se puede conocer el recurso de casación. Con efectos rescisorios o revocatorios. Ya vamos a ver que cuando hay efectos rescisorios, la sala casatoria anula, y cuando hay efectos revocatorios, la sala casatoria casa e inmediatamente se transforma en sede de instancia y confirma o declara fundada la demanda.
es concedida al litigante para que le pida al órgano máximo, es decir, a la Corte Suprema. La casación solo lo ve la Corte Suprema. Y se pide por 3 objetivos: uniformizar la jurisprudencia, aplicación de la norma objetiva y justicia del caso concreto. Eso lo vemos a continuación. Esa es la definición de Monroy. Es mucho más sencillo para acordarse decir que estamos ante un recurso extraordinario resuelta por una corte casatoria para que anule o aboque resoluciones que fundamentalmente están ligadas a vicios de derecho. Pero como fuera, la definición de Monroy, la definición de Carrión Lugo, la definición de Aroca, la definición de Ortel, todos giran sobre el mismo eje. La existencia de ser un recurso extraordinario, la existencia de una corte casatoria, la necesidad de anular o de revocar esta sentencia y que hayan 3 fines, o 2 fines, o de repente 5 fines, pero siempre fines señalados. En general, para casi todos, 2 fines, ya veremos después. Para los fines de la casación, recordar lo primero: el derecho romano, el jus constitutionis. Este medio impugnatorio, este recurso extraordinario, fue hecho para asuntos que interesen a la sociedad. Por lo tanto, en un desalojo por precario, por decir, es muy posible que haya un litigio entre A o B, en que alguien tenga el título de propiedad y el otro no tenga título de posesión. Ese asunto debería quedar en primera y segunda instancia. No tendría por qué subir a sala casatoria. Solo debería ser conocida por la sala casatoria si hay alguna infracción que le interesa a la Corte casatoria indicar que el camino correcto de interpretación es ese. O cuando haya jurisprudencia diversa y le interesa a la Corte casatoria decir, vamos a uniformizar jurisprudencia. Un caso concreto: el 2022 del Código Civil y la tercería de propiedad. Cuando hay problemas de derechos reales inscritos, prima el que está inscrito. Y cuando no está inscrito, dice el Código 2022, se sigue las normas del derecho civil o del derecho común, dice. Y el derecho común ha sido interpretado por decenas de años de la siguiente forma: entre un derecho real y un derecho personal, prima el derecho real, porque el derecho real es oponible a todos, es erga omnes, mientras que el crédito personal es solamente oponible a mi contraparte. Y así hemos resuelto religiosamente durante decenas de años los jueces, las salas superiores y la Corte Suprema. Pregunta: ¿y qué sucede si este señor solamente tiene una minuta, este señor del derecho real, una minuta o una escritura pública, y este señor de acá que tiene el crédito personal se ha tomado el trabajo de anotar la demanda en el título de propiedad registral? Hasta ahora, ya ustedes pueden revisar las gacetas jurídicas para las críticas que hacen a la Corte Suprema, hasta ahora hemos dicho nosotros, prima el derecho real. ¿Pero hay buena fe de esta persona? ¿No está su buena fe matada por el hecho de que existe una inscripción registral? ¿No está comprando un bien advirtiendo que hay un crédito personal que está embargando los bienes de su vendedor? ¿No hay aquí existencia de mala fe? ¿No estamos haciendo con ese tipo de sentencias en la Corte Suprema, no estamos privilegiando al comprador que ingratamente quiere adquirir un bien de esta forma? ¿No propiciamos que cuando alguien nos quiere embargar nuestro bien, lo primero que hacemos, el banco de crédito, la persona que nos prestó plata, es ir donde nuestro hermano, nuestra pareja, nuestro amigo y decirle, te vendo mi casa, porque entre un derecho real y un derecho personal va a privilegiar el derecho real? Ya, eso es un asunto que debe esclarecer la sala casatoria. Eso sí le interesa a la Corte Suprema, porque en este punto, este derecho individual trasciende. Nos importa a todos los abogados que estamos acá. ¿Qué queremos?
Puede la Corte Casatoria decir, voy a decir derecho real, pero puede dar un paso adelante y decir, ya no. Cuando existen problemas o inscripciones registrales, esto ya no lo voy a tolerar. Muy bien, eso es lo que pasa en el momento en que llega un asunto a casación. Y entonces, cuando pasa esto, comenzamos a ver cuáles son los fines casatorios. Uno tiene que ser el control de la ley, que es el fin nomofiláctico. Voy a controlar que esa ley sea interpretada adecuadamente. Este 2022, que me es dificultoso entender, quiero interpretarlo correctamente. El falso procurador, ineficacia de acto jurídico, ¿prescribe a los 2 años o no prescribe? No está en el código. En el código dice que se prescriben algunas cosas, pero hay muchas cosas que el código no dice cuándo prescribe. Esta actividad hecha por el falso procurador, ¿en cuánto tiempo prescribe? ¿2 años o en 10 años? Fíjense que como no se dice en cuánto tiempo prescribe, alguien tiene que decirnos en cuánto tiempo prescribe. Y lo que hacemos nosotros, todos, es revisar las sentencias casatorias para encontrar una jurisprudencia que justifique lo que yo estoy diciéndole al juez. Cuando yo argumento ante un juez, busco fundamentalmente que el juez crea mis palabras. Obviamente, el juez no me va a creer a mí, pero el juez puede creer a una sentencia casatoria que ha dicho en estos casos, como no hay norma, extendamos el plazo a 10 años, o como no hay norma, pensemos que es anulabilidad de acto jurídico y dejémoslo en 2 años, pero que diga algo. Ese fin de controlar la correcta interpretación de la ley es el fin clásico de la casación, es el fin nomofiláctico. Alguien tiene que decirnos cómo interpretar correctamente, cómo entender adecuadamente la ley. Pero a ese fin se le une de inmediato otro: uniformizar la jurisprudencia. Porque el Poder Judicial es uno, pero los jueces somos miles. Y como los jueces somos miles, el sector de acá puede decir A y el sector de acá puede decir Z. ¿El precario es poseedor legítimo o poseedor ilegítimo? Si uno lee a Gunter González Barrón, va a encontrar una posición totalmente distinta a la de Héctor Lama. Y si uno lee las sentencias de la Corte Suprema, va a encontrar que a veces decimos poseedor legítimo y a veces decimos poseedor ilegítimo. Cuando el hijo que vive en mi casa, mi hijo que acaba de cumplir 18 años, ¿lo puedo votar de mi casa por poseedor precario? ¿O hay un título de posesión que me impida votarlo? ¿Lo hay o no lo hay? Fíjense que ustedes van a encontrar jurisprudencia de la Suprema que es diversa. Y cuando las cosas no llegan a la Suprema, van a encontrar en las propias Cortes Superiores que una sala dice sí y otra sala dice no. Una sala es técnica y dice no tiene título de posesión, es mayor de edad, que se vaya a otro lugar a vivir. Y otra sala dirá no, hay derechos filiales que deben ser respetados y esos son los títulos de posesión. Los hay porque he visto ese tipo de sentencias. Y entonces, ante jurisprudencia diversa, ¿qué es lo que tiene que hacer la sala casatoria? Llega un grupo de precarios, de demandas de precarios, llega otro grupo. La sala casatoria lo que hace, y esa es su segunda función, es uniformizar la jurisprudencia. ¿Saben qué? A partir de ahora voy a entender que ese, por ejemplo, no es título posesorio. Podrá ser cuando sea menor de edad, pero dada la mayoría de edad ya no lo es. Por ejemplo, podría decir eso la sala casatoria. Pero ya hay un punto en discusión, ¿no? La acción pauliana, ¿en cuánto tiempo prescribe?
Y entonces uno puede encontrar diferentes cosas en el Código Civil que son dudosas y que exige un fin nomofiláctico interpretar correcta y adecuadamente la ley, o puede encontrar una serie de jurisprudencias dispares que exige que la Corte Suprema, en uso de su segunda función, uniformice debidamente la jurisprudencia. Pero ahí no acaba la cosa. Porque si ustedes se encuentran, acá está, vamos acá, se van a su Código Procesal Civil, a diferencia de la anterior norma, dice así, no veo con este lentes. El recurso de casación 384 tiene por fines la adecuada aplicación del derecho objetivo, fin nomofiláctico, y agrega al caso concreto, y la uniformidad de la jurisprudencia nacional. Fíjense que ya al comienzo, cuando dice aplicación del derecho objetivo, nos está hablando del fin nomofiláctico. Y cuando dice uniformidad de la jurisprudencia, nos está hablando de la segunda función, de uniformización de la jurisprudencia. Pero aquí, de contrabando, aparece una palabra: adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto. Al caso concreto. Y esa función es la que se ha denominado función diquelógica, es decir, la justicia en el caso concreto. Es decir, no solo uniformizar, es decir, no solo interpretar adecuadamente la ley, sino que además, según el 384, hay que aplicar ese derecho objetivo al caso concreto. Y fíjense el tremendo problema que por lo menos teóricamente comienza a armarse. Porque hasta hace, yo llegué a 6:35, empecé esto, 33 minutos, hasta hace 33 minutos dijimos con claridad que teníamos que irnos hasta Roma para acordarnos del jus constitutionis, aquello que le interesa a la sociedad. Y de pronto llego al 2013 y al artículo 384 del Código Procesal Civil y me entero que hay una función diquelógica. Es que no es lo que le interesa a la sociedad, sino, según el 384, también lo que le interesa a los particulares. Y en este momento hay una bomba que detona en mi cerebro, porque la casación siempre fue para fines que interesaban a la sociedad, y ahora este código, en su enmienda, me dice que también tiene que ser para los fines del caso concreto, que es lo ilógico, pero completamente. ¿Qué es esto de la función diquelógica? Es una importación que viene de Buenos Aires, una importación que trajo Juan Monroy de sus expediciones por Buenos Aires y que dijo: vamos a incorporarla al Código Procesal Civil. Existe en Buenos Aires, existe en Montevideo, y se incorporó al Perú la justicia en el caso concreto. Yo a esa casación, la justicia en el caso concreto, la llamo la casación sentimental. Porque esa casación sentimental, o sea, la justicia en el caso concreto, ustedes la tienen que leer conjuntamente, perdonen que no vea, con el artículo 392A del Código de Procedimiento Civil, del Código Procesal Civil. El 392A dice así: aun si la resolución impugnada no incumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, la Corte puede conceder la casación excepcionalmente si considera que cumple con alguno de los fines del 384. O sea, que también hemos dicho hace 35 minutos que es un medio impugnatorio y es un recurso extraordinario, y las partes están ligadas a lo que dice el 384 y 385, y de ahí no se puede salir, y las causales son específicas, y eso dice la teoría y la doctrina. Pero ahora les tengo que decir que todo lo que les dije es mentira, porque según el 392A los jueces podemos hacer lo que queramos. Es decir, llega un proceso, el que quieran ustedes, el de alimentos, y yo digo como juez supremo, quiero verlo excepcionalmente, entonces
me siento en lo que dice el 384, me siento en lo que dice el 385 y vemos la casación. ¿Y cuándo utilizamos los jueces el 392A? Se lo digo con absoluta franqueza. Y por eso lo llamo la casación sentimental. Cuando en el proceso alguien nos da pena. Porque llega la impugnación a sala casatoria. Y en ese momento vemos y decimos, pobrecita la señora, ¿cómo se va a quedar sin indemnización? Solamente le han dado 5.000 soles. Fíjense, no somos órganos de prueba. La Suprema no es órgano de prueba. Ya la Sala Superior y el juez de primera instancia fijó los hechos. Y fijados los hechos, entregó 5.000 soles de indemnización. Pero de pronto nosotros, a quienes nos ha llegado el recurso de casación, decimos excepcionalmente, vamos a ver esto en casación. ¿Por qué? Porque esa indemnización nos parece floja, nos parece pequeña, porque queremos darle una indemnización mayor a esa señora. Pero vuelvo a decir, para eso no fue hecha la casación. Es tan dura la casación, tal como yo la interpreto, que en algún momento Calamandrei dijo, no me interesa la tristeza de los litigantes, me interesa que se preserve la casación. Porque si nosotros hacemos lo que estamos haciendo, petardear el recurso de casación y admitir esta casación sentimental, entonces esta casación se transforma en una tercera instancia. Y la casación deja de tener el efecto uniformizador de jurisprudencia, deja de tener ese afán de controlar nomofilácticamente la ley para convertirse en un recurso ordinario. Y entonces, ¿la casación es ordinaria o extraordinaria? Si uno diseña un mecanismo procesal, ¿no es para respetarlo? ¿Yo convierto acaso la apelación en un recurso de queja? ¿Yo transformo la apelación en un recurso de reposición? ¿Las partes no son las que tienen que impugnar? Si las partes no impugnan, el proceso no acaba. ¿Somos los jueces dioses que podemos modificar lo que quieren las partes? Nos hemos convertido, como dice Ariana Dejo, en jueces fascistas que podemos controlar absolutamente todo, incluso disponer del interés de las partes. Eso es lo que está pasando con la casación en el Perú. Y la única forma de acabar con la casación en el Perú es de volver a entender que los fines, las funciones de esta casación es controlar la ley, función nomofiláctica, y uniformizar la jurisprudencia. Y que eso de la justicia en el caso concreto no es más que añadir un ingrediente sentimental que petardea la casación y la elimina y la vacía de contenido. Y eso no puede ser. Dicho esto, en este discurso voy a tomar agua. ¿Preguntas? ¿No hay ninguna pregunta? Doctor, usted dice que el desalojo no podría ir en casación, pero usted sabe que el desalojo precario tiene que funcionar con lo que es la reivindicación, y eso hasta que trae ciertos problemas. ¿Podría usted ganar fin de ese aspecto tanto el precario como la reivindicación? Porque hay mucha confusión sobre eso. Ya, señor. Vamos a ver un ratito. Vamos a avanzar porque ya he hablado de pasé. Muy bien. Fíjense que yo puse como ejemplo el precario. En el Perú no hay imposibilidad de que los asuntos de precario sean conocidos en casación. No hay ninguna imposibilidad. O sea, un asunto de precario lo puse como ejemplo, pude haber dicho acción pauliana, cualquier otro proceso, pero no el precario. Ahora, en el caso del precario hay asuntos complejos que pasan por la posesión legítima o ilegítima, si se es precario o no es precario, pasa si el asunto es de reivindicación, pasa, por ejemplo, para saber si las edificaciones de adobe o de madera constituyen construcciones que han generado la imposibilidad de decir que tal persona es precaria. Es decir, si el bien que forma la construcción es un bien fijo o si siendo un bien movible, estamos ante la posibilidad de que sea declarado precario. Acá también la Corte Suprema a veces ha dicho es precario en cualquiera de estas situaciones y a veces ha dicho no. Cuando el bien es movible, cuando estamos ante una casa de madera que no transforma el terreno, en este caso sí es precario, porque se puede agarrar las tablas, ponerlas en un camión y se van las cosas.
pero en cambio cuando se está ante construcción fija, acá sí hay una construcción que impide que el precario sea declarado, que el ocupante sea declarado como tal. Y obviamente el precario puede transformarse en un proceso de reivindicación, puede transformarse en un mejor derecho de propiedad, puede convertirse en un interdicto y hasta puede irse a proceso penal para convertirse en una usurpación. O sea, no hay nada que impida que el precario sea conocido. Yo lo puse como ejemplo y de pronto no se me entendió bien. Siga, señor, diga. No. Tal como conocemos la casación moderna es el derecho francés, pero los antecedentes tienen que trasladarse hasta el derecho romano. Pero tal como se conoce la casación moderna, es obviamente un asunto vinculado al derecho francés prerevolucionario y fundamentalmente postrevolucionario, ¿ya? Pero hay otras funciones. Yo digo que solamente hay dos: uniformización y función nomofiláctica. Ya Juan Monroy y el Código dice que hay una tercera, que es el fin diquelógico, pero algunos han agregado una cuarta y una quinta. Por ejemplo, Carrión Lugo señala que una cuarta función sería una función pedagógica, es decir, una función educativa. Los jueces supremos, grandes maestros del derecho, informan a los alumnos, ustedes, sobre el conocimiento actual del desarrollo jurisprudencial, los ilustran para que no cometan errores. Esa es la función pedagógica. O sea, somos educadores. En realidad, la función pedagógica no es, según mi criterio, no es más que uniformización de la jurisprudencia. Es decir, es una secuela de la uniformización de la jurisprudencia. Se desprende de ella. Porque si se controla la ley y si se uniformiza la jurisprudencia, obviamente, pues, el correlato es que se está haciendo una función pedagógica. No es una función individual, separada, sino es una función vinculada a las dos primeras que hemos mencionado. Pero también se ha mencionado que otra de las funciones de la casación es el control de la logicidad, es decir, la motivación de las resoluciones judiciales. Estoy viendo la hora, por si acaso. ¿Qué es esto de controlar las resoluciones, de motivar las resoluciones judiciales? Ya lo sabemos nosotros. Uno puede acercarse a Atienza y descubrir, por ejemplo, que en sociedades democráticas y pluralistas como la nuestra, la necesidad de motivar resoluciones judiciales el motivar resoluciones judiciales es una necesidad. O sea, no es un favor que se le entrega al justiciable, sino que es una obligación del juez, una necesidad que esta sociedad se impone para que se sepa exactamente por qué se condena, por qué se absuelve, por qué se entregan determinadas cosas. Si al juez se le ha entregado un inmenso poder, todos los jueces tenemos un inmenso poder, a veces no tenemos claro eso, pero tenemos tanto poder que podemos mandar a la cárcel a alguien o quitarle su casa a otro. Pero como tenemos tanto poder, la ciudadanía nos tiene que exigir algo. Cuando tú decidas, decide fundamentando, decide justificando, decide señalando cuáles son tus hechos y cuál es el derecho por el cual tú estás entregando eso que estás dando. Y entonces todo eso se convierte en un asunto que el Tribunal Constitucional, sentencia de Scotiabank, lo van a encontrar, no me acuerdo el número, pero si ustedes ponen en internet sentencia de Scotiabank, van a encontrar el desarrollo de estos 5 puntos que les voy a relatar, y que tienen que ver algunos con la lógica y que otros tienen que ver con la propia motivación. Cuando uno hace una sentencia, hace un silogismo. En realidad no hace un silogismo, hace varios silogismos, ¿no? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Si el código 150 y tantos, si se mata a alguien, se va preso. Juan mató a alguien, conclusión, Juan va preso. Esa forma lógica de exponer
se llama modus ponens, por si acaso. Esa forma lógica de exponer es un silogismo y responde a una justificación externa de la norma. Fíjense que ahí no me interesa, acá no me interesa la exactitud de la respuesta a la que llego. Solo me interesa que lógicamente, dadas esas premisas, la conclusión sea exacta. No estoy valorando todavía el contenido, solamente estoy analizando si el silogismo es exacto. Si una persona mata a alguien, va preso. Juan mató a alguien, Juan no va preso. Es errado, porque el silogismo, la conclusión no va unida ni a la premisa mayor ni a la premisa menor. La primera justificación que se hace es si el silogismo realizado por el juez es el adecuado. Pero después se hace otra justificación, que es la justificación interna. Es la de validez de las premisas normativas. Yo en mi silogismo anterior pude haber dicho, si alguien mata a una persona, se va a su casa. Juan mató a una persona, Juan se va a su casa. Fíjense que la estructura lógica es correcta, porque yo estoy diciendo en mi premisa mayor que si alguien mata a una persona se va a su casa y concluyo que Juan mató y Juan debe irse a su casa. La justificación externa es impecable. Por eso no me pueden atacar. Lo primero que se ve en una sentencia es esta justificación externa. El silogismo, ¿es adecuado o no es adecuado? Es adecuado. Por lo tanto, check, visto bueno. Vamos pasando a la primera barrera. Esto vale. Pero después se le pide al juez justificación interna. Esas premisas normativas y fácticas son ciertas o son falsas. Y entonces yo tengo que fijarme. En alguna parte del código dice, si una persona mata, se va a su casa, y descubro que esa premisa normativa es errada. Por lo tanto, la justificación interna es errada. Si la norma, si mi premisa normativa es buena, si una persona mata, va preso, y mi conclusión es, y mi premisa fáctica es, Juan no mató, a pesar de que hay evidencias que mató, esa premisa fáctica es equivocada y por lo tanto la justificación interna es equivocada. Entonces, los primeros pasos que tienen que dar todos ustedes al examinar una sentencia judicial es esta. El silogismo formalmente es correcto, bueno, formalmente. El silogismo en el fondo es adecuado, es adecuado. Muy bien, ya pasamos las dos primeras barreras. Ya tenemos justificación interna y justificación externa. Ya tenemos justificación de forma y justificación de fondo. Pero todavía falta ver la motivación. Porque aún siendo ciertas estas cosas, la motivación tiene que ser lo suficientemente rigurosa para que no sea aparente, para que no sea insuficiente y para que no sea incongruente. Cuando una motivación es aparente, casi su nombre mismo lo dice, cuando parece que hay motivación. Fíjense las palabras que no solamente los jueces usan, sino utilizamos todos. Es evidente que la casación solamente tiene dos fines, uniformización y el fin nomofiláctico. Aquí, en esa expresión que he utilizado, hay motivación aparente. Porque es evidente, ¿por qué? ¿Porque lo ha dicho Carlos Calderón? ¿Es evidente para quién? ¿Para mí? ¿Para alguien más? Fíjense que la motivación aparente, como uno lee rápido, parece ser exacta. Todos estamos de acuerdo en lo que he dicho. Lo utilizamos comúnmente en el lenguaje. Es claro que si el artículo 122 del Código Procesal Civil dice esto, entonces la respuesta será lo otro. Un momentito. Será claro para ti, pero para mí no. Si tú quieres hacerme claro las cosas, tienes que decirme por qué.
La pericia demuestra que se debe 20.000 soles. Motivación totalmente aparente. Porque lo que tenemos que responder es por qué la pericia demuestra. La pericia demuestra porque el cálculo realizado por el perito se ha hecho en base a los valores de construcción del año 1994, que fueron los mismos, que fueron objetos de la pretensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no la pericia demuestra. Pero vamos a encontrar en nuestras sentencias, o en las sentencias que dictamos nosotros, y en sus escritos de abogado, pido 100.000 soles de indemnización por concepto de daño moral, porque es obvio que he sufrido daño. La verdad que no me parece que sea obvio y no sé por qué te debo dar 100.000 soles. Tremendo problema para los jueces. ¿Por qué te debo dar 100? De repente los necesitas, ¿eh? De repente los mereces, de repente es justificado. Pero así como está planteada tu demanda y sin pruebas que la escolten, yo no tengo por qué darte nada. Aparente. Esta es una motivación bien fastidiosa, porque parece que se está motivando, pero no se motiva nada. Pero hay motivación insuficiente. Aquí sí se motiva, sí se dice las razones por las que la pericia debe ser tenida en cuenta, pero no se dice todo. No se dice todo. Porque de pronto a esa pericia de la que yo me pongo a hablar verborreicamente y que yo digiero, hago mi cuadro sinóptico en la propia sentencia, una cosa bien bonita, mi PowerPoint para que se vea bien mi sentencia para presentarla al Consejo Nacional, pero me olvido de la contrapericia, de la pericia de la otra parte. Yo estoy motivando suficientemente que eso me hizo a mí suponer que voy a llegar a esta conclusión, pero es insuficiente, porque dada la existencia de otra pericia, me era necesario, para tener una motivación suficiente, hablar también de la otra pericia. ¿Y por qué yo no estimo la otra pericia? Y la motivación incongruente. Estoy motivando como A y termino concluyendo como Z. Estoy diciendo que aquí no puede haber divorcio por separación de hecho y concluyo fundada la demanda. Una motivación totalmente incongruente con los mismos datos que estoy sosteniendo. Dicho sea de paso, motivo de casación, un motivo de casación interesante sería saber, que esto es lo que suele pasar en las demandas de divorcio y separación de hecho, cuando la otra parte reconviene. Si se declara fundada la demanda de separación de hecho, ¿se puede ganar la reconvención por cualquier otra causa? Porque hay sentencias en que declaran fundada la demanda de separación de hecho y fundada la demanda por abandono injustificado. Y entonces acá hay un problema. ¿Se puede hacer eso? ¿No es un contrasentido? ¿Por qué lo estamos divorciando? Y fíjense que le van a encontrar en muchos jueces de familia que pasa esto. Pero la sala casatoria todavía no se ha pronunciado si se puede o no se puede. Entre otras cosas, de lo que yo he visto, es porque nadie lo ha traído a discusión. Bueno, tenemos justificación interna, externa, motivación aparente, motivación insuficiente y motivación incongruente. Y eso es lo que se tiene que respetar. Porque en el Perú, la motivación de resoluciones judiciales tiene un cariz constitucional. No es un asunto de lo que los jueces nos podamos apartar, sino es un asunto a la que estamos plenamente vinculados. Muy bien, ya tenemos estas 5 funciones, yo considero que son 2, pero ya tenemos 5 funciones. Hay que pasar al siguiente punto, siendo las 7:30 y faltándonos 1 hora para acabar esto. Y es si la casación puede ver hechos. Don José Antonio Silva Vallejo, y está en internet, ¿eh? Porque hizo una conferencia en mi corte, en la de Lima Norte, y lo grabamos y lo pusimos en internet. Entonces, si ustedes ponen Casación Silva Vallejo,
van a ver extractos de esa conferencia. Como yo lo puse por algo que me pareció importante, por la gráfica y la descripción que hacía Silva Vallejo. Porque en la casación no debería haber hechos. El tribunal de casación es un tribunal de derecho. El material probatorio está fijado por las partes, está fijado en las instancias de mérito. La sala casatoria solo revisa la sentencia de vista y no revisa el mérito de lo actuado, y por lo tanto no debería haber hechos. Silva Vallejo dice que esto no es posible, ha cambiado de opinión, y entonces dice que Drácula aparece en la noche para flirtear con damas y chuparlas. Drácula es, dicho sea de paso, un ser absolutamente erótico. La novela gótica está planteada en términos eróticos. Eso de chupar la sangre en el cuello tiene su componente erótico, que si ustedes leen a Mary Shelley lo van a descubrir. Perdón, a bueno, me olvidé, estoy viejo. Van a encontrarlo. Pero cuando llega el sol, Drácula tiene que ocultarse. Entonces Silva Vallejo dice que Drácula se pone su saco, su sacón, y se cubre así la cara para que el sol no le dé, porque si el sol le da, Drácula se nos muere. Silva Vallejo agrega: la Corte Suprema es como Drácula. Cada vez que hay cuestiones de hecho, saca su abrigo y se tapa los ojos. No quiero ver, y se retira. Véanlo en internet. Porque uno de los grandes problemas que hay en sede casatoria es si es que se puede ver hechos en el Perú. Silva Vallejo, y acá lo estaba leyendo, por eso me detuve, está la cita, no la voy a leer, pero antes decía que la casación solamente miraba derecho y no hechos, ahora ha cambiado de opinión. En general, se asume de que solo deben mirarse los hechos, el derecho y no los hechos. Sin embargo, esto que parece fácil decirlo en el plano teórico, es difícil en el plano práctico, porque así como las monedas tienen dos caras y uno no puede separar las caras de la moneda, de la misma forma uno no puede separar hecho y derecho tan fácilmente. Y ustedes pueden ver que cuando se interpone recurso de casación, se interpone por el artículo 197 del Código Procesal Civil. Y los que tienen buena memoria sabrán que el 197 dice valoración de la prueba. Interpongo casación porque el juez ha valorado indebidamente la prueba. Y miren lo que nos están pidiendo, que valoremos debidamente la prueba. Pero si valoramos debidamente la prueba, empezamos a ver hechos, porque las pruebas es un asunto de hechos. La sala casatoria se ha encontrado en ¿cómo se dice en la cuadratura del círculo? ¿Cómo hacer para conocer esta deficiente valoración probatoria que te dice, en la práctica exige vinculación con los hechos, cuando teóricamente estamos diciendo que solamente vamos a ver derecho? Y esa cuadratura del círculo no ha podido ser solucionada. Pero alguna respuesta se ha dado. Se ha dicho, no vamos a ver las pruebas, sino vamos a ver el razonamiento del juez. Y el razonamiento del juez responde a un control de logicidad.
y el control de logicidad es un asunto de motivación, y la motivación es un asunto que sí podemos ver. De forma tal que cuando en algún momento de su existencia planteen un recurso de casación y aludan al 197 del Código Procesal Civil, expónganle a la sala casatoria que no es que quieran ver pruebas, no quieren que la sala meritúe pruebas, sino que quieren ver el desarrollo lógico que motivó que el juez, ante 1, 2, 3, 4 elementos probatorios, concluyera de esa manera. Vistas desde el plano lógico, es posible evadir en algo este asunto de la cuestión de hecho, que hay decenas de libros sobre este punto, decenas de libros. Uno de los temas más tratados en casación es lo que se llama la quaestio facti, la cuestión de los hechos. Y hay libros para todos los gustos. Y como yo no voy a solucionar el problema, simplemente les digo formas de presentar la casación para evadir un mal resultado. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? 7:37. Dígame. Doctora, con todo el respeto, es casación, tengo 2 horitas para la casación. Los otros asuntos después si quiere, pero ahorita solo casación. ¿Ya? No, sí, dígame, señor. Le explico, ahí no me dejen, ¿no? Hay en la actualidad en la Corte Suprema, ustedes saben cómo es a diferencia de los plenos penales que se hacen en abstracto, los acuerdos plenarios penales se hacen en abstracto, los plenos casatorios civiles se hacen en concreto. Es decir, se tiene que buscar un proceso. Sobre ese proceso, la Corte Suprema dice eso es importante, y entonces detiene el proceso y dicta su pleno casatorio. Hay un pleno casatorio sobre eso. Impugnación de acuerdos, si se debe llevar de forma, tal como lo diseña el artículo 92 del Código Civil sobre asociaciones, o si se debe llevar conforme a la nulidad del acto jurídico 219. Y no está resuelto. Todavía no está resuelto. Yo estoy esperando. ¿A ustedes? Señor, lo están buscando como aguja en un pajar. Y lo están buscando por una cuestión. Presente un escrito solicitando, uno, que se deje sin efecto el acuerdo plenario, el pleno casatorio, y se emite resolución, o que se disponga que el pleno casatorio se haga de inmediato para que haya resolución. ¿Cuándo lo ha presentado, señor? Después se queda, después acá. Este es un caso importante, porque de verdad hay 2 casos de plenos casatorios que tienen inmovilizado un expediente por lo menos 1 año. Este es uno de los casos y el otro creo que es un caso precario. Pero hay, al parecer, no estoy muy seguro, pero al parecer hay algunos asuntos
de discordancias no solucionadas. Después. No, los amigos de la curia es un asunto traído también del derecho romano y que está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es gente experta que va y expone su posición, pero que no vincula de ninguna manera al colegiado. El Tribunal Supremo trae a 1 o 2 personas para que expongan sobre el tema, generalmente doctrinarios, pero solamente a guisa de información, no los vincula. Muy bien, sigamos. ¿Cuándo se interpone el recurso de casación? A diferencia de lo que decía el Código Procesal Civil, ahora ha sido modificado, tenemos un poco más de claridad. Contra sentencia y autos expedidos por las salas superiores que como órganos de segundo grado ponen fin al proceso. Sentencias y autos. Estas sentencias pueden ser cualquiera, solo que la sala tiene que actuar como órgano de segundo grado. Por consiguiente, cuando la Sala Suprema, en apelación, en los procesos contenciosos administrativos que empiezan en la Sala Superior, la Sala Civil no conoce como órgano casatorio, conoce como Sala de Apelación, y la Sala Constitucional conoce como órgano casatorio. Estas sentencias o autos tienen que poner fin al proceso. Acá hay una tremenda discusión. ¿Qué es poner fin al proceso? Poner fin al proceso, ¿es poner fin al proceso en general? ¿O poner fin al proceso es poner fin al proceso en particular? Me explico. Soy litisconsorte o quiero ser litisconsorte, digo que soy litisconsorte necesario, presento mi escrito y me dicen, no eres litisconsorte. Apelo y me dicen, no eres litisconsorte. Estoy excluido. ¿Puedo interponer casación? No ha acabado el proceso sigue en giro. ¿Puedo interponer casación cuando el proceso ha concluido solo para mí? ¿O puedo interponer casación solo cuando el proceso culmine? Si decimos que es cuando solo el proceso culmine, este litisconsorte que no ha ingresado al proceso y que ha impugnado, tiene que esperar todo el desarrollo del proceso y no le van a notificar porque no es parte del mismo. No hay decisión casatoria sobre el punto, pero se piensa ordinariamente, de común, machaconamente, que se tiene que poner fin al proceso total. Fin al proceso total. Yo les traigo este ejemplo porque lo acabo de ver. Es el mismo ejemplo. El litisconsorte que va a primera instancia, no, el coadyuvante que va a primera instancia, que apela y le dicen apelación diferida. La sala superior, bueno, como no es parte, no puede impugnar la sentencia de primera instancia. No, le han tirado una patadita en el trasero, lo han mandado a apelación diferida, han dictado sentencia y él no puede apelar. Cuando va a sala superior, se resuelve, interpone casación y la sala casatoria le dice, un momentito, uno de los requisitos para interponer la casación es que no hayas dejado consentir la sentencia de primera instancia, pero la dejaste consentir porque no impugnaste. Y él dice, pero ¿cómo voy a impugnar si me votaron del proceso? Es el mismo caso. ¿Qué pasa? ¿Qué planteamos? ¿Podemos plantear casación o no podemos plantear casación? La norma dice que pone fin al proceso. Los autos que se dictan son de segundo grado, en segunda instancia. Queda claro ahora.
Antes la norma decía sentencias en revisión. Por lo que no se sabía si las sentencias en consulta podían ser vistas en casación. Ahora la norma dice sentencia de segundo grado. Verbigracia, las sentencias en consulta pueden ser vistas en casación. La norma anterior, el artículo 389 del Código Procesal Civil, establecía la casación por salto. Ahora ha sido eliminada. Ha sido eliminada por una razón práctica. Nadie le interpuso. Yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno, los que son veteranos se acordarán, los jóvenes o no se acuerdan o no saben, que había un medio de prueba en el Código de Procedimientos Civiles de 1912 que se llamaba el juramento decisorio. Pero el juramento decisorio igual que una confesión. Yo demandaba y ofrecía un único medio probatorio, porque como ustedes y todos somos hombres de honor, le decía al caballero: interpongo demanda porque tú me debes 20.000 soles y, señor juez, ofrezco como prueba el juramento decisorio del caballero. ¿Y qué era el juramento decisorio? En el momento de la estación probatoria, el juez le decía: señor, ¿usted debe o no debe? Y él decía: juro decisoriamente que no debo. Es decir, mi demanda solamente se ataba a una prueba, a lo que mi demandado quisiera decir. Pero aparentemente, como habían muy pocos hombres de honor, este medio de prueba se extirpó del Código Procesal Civil del 93. Lo mismo pasaba con la casación por salto. En la casación por salto las partes se ponían de acuerdo y decían lo siguiente: ¿saben qué? ¿Para qué nos vamos a demorar tanto yendo a la sala superior? Si encima no saben y se equivocan mucho. De frente nos vamos a la Suprema, que dicte el juez sentencia de primera instancia, firmamos nuestro acuerdo de casación por salto y nos vamos de frente a la Suprema y ya no hacemos apelación en segunda instancia. No se conoce un solo caso de casación por salto en el Perú. Y por eso el Código actual lo ha separado. Ya no existe. El Código, con el Código, antes de las modificaciones, habían preguntas. Debían conocerse casos de alimentos, debían conocerse los procesos no contenciosos. Ahorita se dice que, por ejemplo, la casación no conoce procesos no contenciosos, que solamente se puede conocer en casación lo contencioso, nunca lo no contencioso. Algunos de ustedes podría abrir la posibilidad de que esto lo explore la Corte Suprema. En el Perú no se fija cuantía, no se fija cuantía. En otros lugares se fija cuantía. No cualquier caso debe llegar en casación, basta la primera y la segunda instancia, porque como la casación, vuelvo a decir, está vinculada con el jus constitutionis, no es necesario que todos vayan a la Corte Suprema. He gritado mucho. Pero en la actualidad la Corte Suprema está explorando la posibilidad de presentar un proyecto de ley fijando una cuantía. Por supuesto, de inmediato ha surgido la polémica. Si la justicia es gratuita en el Perú, ¿cabe imponer una cuantía determinada? Unos. Los otros dicen, la justicia gratuita se acaba en primera y segunda instancia, ya no en casación. Procede casación en las medidas cautelares o no. Ustedes ven el Código Procesal Civil y ven que hay un tipo de procesos, al igual que los procesos de cognición y los procesos de ejecución, hay los procesos cautelares. Si procede la casación en los procesos de cognición, llámense estos conocimientos abreviados sumarísimos, y en los procesos de ejecución,
se preguntan por qué no procede en los procesos cautelares. La Corte Suprema ha sido uniforme, salvo un solo caso que he visto, un solo caso, pero ha sido uniforme en decir, no hay casación en medidas cautelares. Y no hay casación en medidas cautelares porque aquí no se pone fin al proceso. Pero he visto un caso que me ha llamado la atención. ¿Cuáles son las causales? Quedan 40 minutos. Causales para interponer la casación. Si ustedes miraban el Código Antiguo, antes de la modificatoria, aplicación indebida, inaplicación, incorrecta interpretación. Las tres supuestos de orden material, de orden sustantivo, por las que se podía interponer casación. El Código Procesal Civil actual ya no dice eso. Eso lo ha colocado en una sola bolsa y lo denomina ahora infracción normativa. Infracción normativa. Pero en general, la infracción normativa suele aludir a eso que ahora ya no existe. Cuando yo digo hay infracción normativa del 911, lo que estoy diciendo, señor juez, usted ha aplicado indebidamente el 911. Cuando yo digo tengo problemas con el 911, yo estoy diciendo, señor juez, usted ha inaplicado el 911. Cuando yo digo, señor, tengo problemas con el 911, lo que estoy diciendo es, señor juez, usted ha interpretado erróneamente el 911. Es decir, cuando aludimos actualmente a infracción normativa, en general estamos diciendo prácticamente lo mismo de lo que decía el anterior código, no, en lo que decía el anterior artículo del Código Procesal Civil. Ustedes saben que no pueden ir en contra de la lógica. Y en contra de la lógica, es decir, por ejemplo, usted ha inaplicado el 911 y ha hecho una interpretación errónea del 911. Porque si inaplico, ya no puede haber interpretación errónea. No hay interpretación, pues. ¿No ves que no he traído la norma? Solamente puede haber interpretación errónea si hablo de la norma. Si no hablo de tal, no puede haber interpretación errónea. Esa infracción normativa que estaba diseñada en el código como errores sustantivos se ha extendido también a los errores procesales. Ojo que en este asunto de los errores procesales tienen que ver mucho con la debida motivación y con el debido proceso. Si uno, ya les dije la vez pasada, quiere saber más o menos hacia dónde qué se quiere decir con el debido proceso, váyase al artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que ahí de manera enumerativa, no cerrada, se comienzan a decir qué derechos se afectan con el debido proceso. Esta infracción al debido proceso es una infracción normativa procesal. Y eso también permite, es posible verlo en sede casatoria. Se me ha cerrado la... Yo creo que es este ventilador. O es que he hablado mucho. Muy bien. Sabido esto, vamos a los requisitos de admisibilidad para encontrarlos en el 387. El primer requisito de admisibilidad son las sentencias y autos que ponen fin al proceso. Olvidémonos de eso. El segundo requisito de admisibilidad es que se interponga ante el órgano de segundo grado o ante la Corte Suprema. Quien quiera puede interponer su casación directamente ante la Corte Suprema, pero en general se estila interponerlo ante el órgano de la Corte Superior. Tercero, plazo de 10 días, plazo improrrogable. Y con la tasa exacta. Digo plazo improrrogable porque este es como un plazo de caducidad. Acá no hay de que ese día fue feriado, etcétera. La única posibilidad que ha admitido la Corte Suprema son los días de huelga judicial.
pero son días demostrados efectivamente de que hubo huelga judicial y que no se atendió el despacho. Pero si se atendió el despacho, son 10 días. Sugerencia: si en algún momento tienen ese problema del 10º día y nadie está atendiendo, tráiganse un notario que deje constancia que la ventanilla está cerrada. Se los digo por experiencia propia, porque como abogado uno toca en la puerta y el juez o el asistente dice: no se preocupe, preséntelo mañana, estamos de huelga. Y cuando uno lo presenta al día siguiente, no sé, pues el juez ha decidido eso. Vayan al notario, gástense sus 20 soles, que deje constancia de que estaba cerrado. La tasa debe ser completa. Si hay tasa diminuta, el recurso se vuelve inadmisible y se da un plazo de 3 días para cancelar la tasa. No es cualquier tasa, es la tasa fijada en el arancel. No es solamente fijarse en el arancel y decir, dado de que estoy en un asunto de indemnización, voy a poner 500 soles. Hay que ver por cuánto estoy pidiendo la indemnización. No es que se interponga una sola tasa, porque si somos dos partes separadas, pero que estamos en el mismo proceso, son 2 tasas, salvo que sea un patrimonio autónomo. Marido y esposa, patrimonio autónomo, una sola tasa. Pero si son 2 amigos, 2 socios, 3 demandados por responsabilidad extracontractual o contractual, cada uno con su tasa. Porque si traen una sola tasa, inadmisible el recurso. Y se dice, hay una sola tasa. Que se precise de quién es la tasa, o en su caso, que entreguen 2 tasas más. Porque si no, no se ve. Rechazo, y se los digo, multa. La Corte Suprema está multando 10 unidades de RP. Y la Corte Suprema está haciendo algo más, como lo vamos a ver a continuación. Porque la casación no solamente puede ser declarada inadmisible, sino puede ser declarada improcedente. Y van a ver ustedes que a veces la Corte Suprema declara inadmisible y después que pagaron la tasa completa, les declara improcedente. Ustedes dicen, ¿por qué? Y les voy a decir por qué. Porque quien mueve el aparato jurisdiccional en sede casatoria se las está jugando por completo, paralizando una sentencia judicial. Porque el efecto de interponer un recurso de casación es que la sentencia judicial no se ejecute. Y entonces la Corte Suprema, para decirlo en buen castellano, dice: ah, eres gracioso, me has interpuesto una casación para que no se ejecute la sentencia que estás perdiendo, entonces te voy a declarar inadmisible para que me pagues la tasa completa. Y una vez que me pagues la tasa completa, jojolete, te declaro improcedente. Así de simple. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que quien utiliza los mecanismos de la Administración de Justicia para estorbar la ejecución de una sentencia necesita ser castigado. Y bien castigado. ¿Qué pasa con estos requisitos de admisibilidad? Si uno o dos, o sea, si no se interpuso contra una sentencia de segundo grado que pone fin a la instancia, o si no se interpuso ante la sala superior, se rechaza y multa. Pero si 3 y 4, perdón, si 4, si la tasa es diminuta, entonces se les da un plazo de 3 días para subsanar, 3 días. Y si subsanan al tercer día, se pasa a la siguiente etapa. Ya vi que es admisible, ahora voy a ver si es procedente. Así se da cuenta de verdad, y esto es algo que estoy aprendiendo, cuando se da cuenta en la Suprema, es: interpuso la casación en el plazo de 10 días, lo primero que se dice, interpuso la casación en el plazo de 10 días y ha entregado la tasa con el arancel completo. Después de eso se ve todo lo demás. Entonces empezamos con la improcedencia.
Y el primer requisito que te piden en improcedencia es que el recurrente no consienta la sentencia de primera instancia. Porque la casación, para utilizar una frase de Néstor Sagüez, no está hecha para el negligente. La casación está hecha para el mosca, para el dirigente, para el que sabe defender su derecho. Pero el negligente que no impugna, bueno, pues está frito. Fíjense que haya dos personas, los dos caballeros que están sentados acá adelante, y que solo uno de ellos impugne, que apele, y el otro no apele. El único que está facultado para interponer casación es el que apeló. El que no apeló no puede venir a decir, me favorece la apelación de mi compañero. Se acabó tu proceso. Si apelas, tienes que apelar, necesariamente. Si no apelas y dejas morir, no intervienes, ya más no. Si eres litis consorte necesario, eres una parte y como parte tienes que pagar tu tasa y hacer todo el mecanismo de la impugnación. Si eres coadyuvante, te puede favorecer la impugnación de tu parte. Pero el coadyuvante, incluso si la parte no apela, puede apelar, porque la apelación dice que está permitida para la parte y para los terceros legitimados. Por lo tanto, lo que se está exigiendo es apela. Y si no apelas, se acabó para ti el proceso. Lo podemos ver con el señor, pero con usted ya no tenemos nada que reclamar. Caso de hoy día, 3 personas, han apelado 2, perdón, ha apelado 1, y los otros 2 han dejado consentir. Para ellos ya no hay proceso, ellos deben, se acabó. Segundo punto. Sí, pero como son partes, les favorece, pero el recurso mismo no les favorece. En sede casatoria, la apelación, para la casación, en sede casatoria lo que se va a examinar es si es que interpuso apelación o no, para la casación. Los efectos de la sentencia los van a vincular necesariamente, pero para el recurso mismo, para que sea conocida por la sala casatoria, se le va a exigir que haya apelado. Se están poniendo requisitos duros, pero como ustedes ven, son requisitos para lograr que la casación se fortalezca. No cualquiera debe llegar no cualquier recurso. Yo les vuelvo a decir, el 85% de las causas son rechazadas como improcedentes. Solamente el 15% de las causas son vistas. Y de ese 15%, o sea, de lo que queda, de ese 15, solamente 5 ganan. O sea, al final del 100% de todo lo que viene en casación, solamente hay 5 que ganan. La Sala Civil Permanente va a ver este año más o menos 3.000 expedientes. Saquen su cuenta, 3.000 expedientes, el 5% son 150. 2.850 causas van a ser rechazadas por improcedencia o infundadas. Y solo 150 van a ganar, más o menos. Usted hablaba del 392A, ya entra en ambigüedad porque parece que le da la potestad al presidente para poder decir, bueno, esto sí me interesa y quiero que esto vaya en casación. El 392A es la procedencia excepcional de la casación. Ya nos hemos referido a ella y le hemos denominado hoy día la casación sentimental. No le da, no es que el presidente de la Corte, de la Sala lo haga, sino es el colegiado que en conjunto decide que es procedente excepcionalmente. Pero este artículo es tan malo que hay un artículo semejante, pero en la casación penal. Y revisen las tremendas diferencias que hay. Aquí la facultad la tiene el juez, no las partes, aunque las partes suelen poner, y si todo falla, señor, por favor, excepcionalmente, concédame la casación. En sede penal,
el código dice lo siguiente: si tú quieres que conozca excepcionalmente tu recurso de casación, fundamenta por qué. Dime por qué debo conocerlo, en qué afecta la jurisprudencia nacional, cuál es el valor que le interesa a la sociedad conocer. Eso dice en la casación penal. En la casación civil no dice eso. Por lo tanto, la parte puede no decir nada. De hecho, generalmente no dice nada. Y son los jueces los que terminan dando la infracción, la casación de forma excepcional. Fíjense el tremendo problema. ¿Por qué le damos? Porque si a uno le dan, admiten el recurso de casación de manera excepcional, en la práctica lo que la parte está oliendo es lo siguiente: me van a declarar fundada mi casación, porque si no, ¿para qué me la han dado excepcionalmente? Y claro, se van a caer de bruces, porque no les van a dar la razón en la mayor parte de casos. Se lo digo de verdad con conocimiento de causa, con conocimiento. No se les da la razón, pero y no se les da la razón, y además ya en el plano ya coloquial, porque quien admite la casación no es quien conoce la casación. Primero, por un asunto de plazos. Entre que presentan, quienes han presentado casación saben esto, entre el momento en que presentan su recurso y lo califican, han pasado muchos meses. Y entre el momento en que califican y resuelven, han pasado muchos meses más. El señor que está sentado acá, por ejemplo, es testigo de lo que estoy diciendo. Tiene años buscando su casación. Fíjense, y por lo tanto aquí, quien admite la casación de manera excepcional, la Sala 1 de la Corte Suprema, quien admite, no es generalmente quien va a resolver. Quien resuelve es otro colegiado que ya no tiene la misma idea del primero. Este recurso, este asunto del 392 es un sinsentido. Segundo requisito de procedencia: describir con claridad y precisión la infracción normativa. Antes se decía fundamentar, ahora se dice describa con claridad y precisión la infracción normativa. Aquí, en esto que estoy dejando acá para que les entregue el Colegio de Abogados, hay un modelo no hecho por mí sino por una abogada, en la que se va diciendo cómo se debe hacer una casación. Si los jueces supremos fueran más exigentes, el 95% caería, porque no se precisa la infracción normativa, se fundamenta como si fuera un recurso de apelación. Es todo como si un perro se estuviera mordiendo la cola, todo repitiéndose lo mismo. Pero yo tengo que decir cuál es mi infracción normativa. Señor, se ha aplicado el 190, acción pauliana, de manera incorrecta. Y la aplicación correcta del 190 o la interpretación adecuada del 190 es esta. Y el señor juez, en su considerando séptimo, ha dicho esto: señor, se han infraccionado las reglas de la lógica y hay acá una motivación aparente. Pero no decir hay aquí una motivación aparente. Hay una motivación aparente en este considerando sustancial. Este considerando donde se dice que la pericia, que está aprobado en virtud de la pericia, tiene motivación aparente por esto, por esto y por esto. Pero acá se dice motivación aparente. Vaya uno a encontrar en qué considerando está la motivación aparente en toda la sentencia, o qué tipo de deficiente motivación habrá. Lo tercero, demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la impugnación. Ojo, puede haber una anomalía en la sentencia, pero no cualquier anomalía va a originar que se declare fundada la casación o que se declare procedente la casación, porque esa anomalía puede no perjudicar el sentido de mi sentencia. De manera que cuando se presenta la casación, el 190 inadecuado, la falta de motivación, tienen que decir de inmediatamente que esa falta de motivación, esa infracción llamada falta de motivación, ha originado que la sentencia se expida de esta forma, porque tienen que adecuar su infracción a lo que dijo la sentencia. Y por último, indicar
generalmente se olvida si el pedido es casatorio, es anulatorio o revocatorio. Entonces, se acaba esta segunda etapa. Acá ya no hay multa. En la primera inadmisible hay multas, improcedencias. Se acaba esta segunda etapa. Ya se declaró admitido la de casación, ya se declaró procedente la casación y ahora viene la actividad judicial. La actividad judicial no es actividad probatoria. La actividad judicial, como el caballero conoce, es simplemente llamar a informe oral, si quieren las partes. No se va a presentar nada. Es más, en la práctica no presenten nada, porque no se va a evaluar. No presenten la última partida de nacimiento, no presenten la última letra de cambio que encontraron el día anterior buscando sus cosas en el desván. Porque nosotros no estamos viendo hechos, estamos examinando la sentencia, solo la sentencia. Y si en la sentencia ustedes no adjuntaron la partida de nacimiento, mala suerte pues. Mala suerte. Eso lo debieron haber hecho en las instancias de mérito. Si no encontraron el talón del cheque para decir que pagaron, mala suerte. Ese es el problema de ustedes. Porque casación no ve pruebas. Casación solo examina la sentencia dictada por la sala. Nada más. Como tiene que ser, aunque parezca duro. Todo debería acabar en la sala superior. El trabajo de ustedes es que todo acabe en la sala superior y que solo de manera excepcional se ve en casación. No a la inversa. No esperar que la Corte Suprema resuelva los problemas que no resolvió la sala casatoria. Lo que pueden hacer, lo que sí se ve, lo que no se ve, por ejemplo, es pedido de auxilio judicial. Ya cuando se presente el recurso de casación, ya no hay auxilio judicial. Si no lo pediste antes, piña. Lo que puedes presentar es un desistimiento. Eso sí, pero más nada. Porque nada más se va a ver. Así de doloroso es el punto. Muy bien. Una vez que hay esto, hay el plazo para sentenciar, olvidémonos del plazo, son 50 días. Pero la sala tiene que pronunciarse. Y ya dijimos al inicio de la sesión que casar significa anular. Pero lo que no dijimos es que durante el desarrollo de la institución casatoria, esta casación ha ido modificándose. Y por lo tanto, si antes era solo anular, esta casación se volvió, como se dice en España, una casación bastarda. Y como casación bastarda, no solamente comenzó a conocer de pronto algunos hechos, sino que además se dijo, ya se puede no solo anular, sino convertirse en instancia. Y eso es lo que pasa en el país. A eso nos hemos afiliado. Y entonces la casación comenzará a examinar esta infracción normativa que me han traído las partes. ¿Es una infracción de orden sustantiva o de orden procesal? Porque si es de orden sustantiva, no solamente voy a casar, si es que debo, ¿no? No solamente voy a declarar fundada la casación, sino que inmediatamente me voy a transformar. Yo que era órgano casatorio, y una vez que dicto la sentencia declarada fundada la casación, me transformo, me saco la toga, el birrete, y me transformo en órgano de instancia. Y como me transformo en órgano de instancia, me pronuncio sobre el fondo de la causa. Acción pauliana. Entonces me pronuncio sobre la acción pauliana. Y digo, fundada la casación, obviamente es nula la sentencia de vista, y actuando en sede de instancia, confirma la demanda, confirma la sentencia, o lo que fuera, lo que haya, pero se actúa en sede de instancia y se acabó el proceso. Porque a diferencia de la casación francesa que les hablé al comienzo, la sentencia del órgano casatorio peruano es vinculante. El juez de segunda instancia y de primera instancia está vinculada a la sentencia dictada por el órgano casatorio. Se murió el proceso, se acabó, ya no hay nada más que hacer. Esto de que no hay nada más que hacer es siempre un decir,
porque a veces se ha recurrido en acción de amparo contra sentencias casatorias. Pero esto es cuando es infracción normativa sustantiva. Puede ser también, en algunos casos, en infracción normativa procesal. Pero cuando la infracción normativa procesal sea de tal importancia, cuando se afecte al debido proceso, entonces el tribunal no puede decir, voy a convertirme en sede de distancia. Porque todo aquello que afecta al debido proceso, que es un asunto defendido en el orden constitucional, solo puede acarrear algo: la nulidad. Y entonces la sala casatoria irá por grados. Si el problema del debido proceso o de la deficiente motivación judicial ocurrió en la sentencia de vista de la sala superior, dirá nula la sentencia de la sala superior, pronúnciate de nuevo. Si la sentencia ocurrió en el intermedio, estando en la sala superior, dirá nula la sentencia y nula hasta las fojas donde se cometió el vicio. Si considera que todavía el problema es más abajo, dirá nula la sentencia del juez de primera instancia, pronúnciate de nuevo. Pero todavía podría decir, este problema empezó desde el inicio. Y si considerara que esto empezó desde el inicio, declara nulo todo lo actuado e improcedente la demanda. Entonces tiene cuatro gradas, cada vez es mayor. Primero la sala superior, va bajando, juez de primera instancia, al final puede anular todo lo actuado si el vicio es absolutamente sustancial. Y con lo dicho por esta sala suprema casatoria, se acabó. Todo murió, ya no hay más nada que hacer. Si ganaron, se irán felices a su casa, y si perdieron, seguramente recibiremos un insulto más. No, si ya estamos acostumbrados ya. Hay algunos asuntos finales que se están viendo en la modificación a la casación. La primera es la casación por interés de la ley, que es más o menos lo que dice el Señor. Puede darse casos en que la parte no haya impugnado y sin embargo el vicio sea absolutamente grosero. En esos casos no está regulado en el Perú, está en el proyecto de casación. Se crea un instituto llamado la casación en interés de la ley y se le faculta un órgano, probablemente el Ministerio Público, para que interponga esta casación. Un caso de esclavitud, no sé, ustedes pongan en penal, ¿no?, en la que la parte no impugne, pero sea claro la esclavitud. Bueno, pues nadie va a aceptar que la esclavitud prospere. El Ministerio Público, en interés de la ley, interpone el recurso de casación. Está en el proyecto nuevo, pero no está en el código actual. Y el último punto, y con esto nos vamos porque también mi voz ya no existe, a diferencia de Lucha Reyes. Ese es un vals de Juan Gonzalo Rossi. El certiorario. Esta 392, procedencia en caso excepcional, es en realidad el inicio de un certiorari. ¿Y qué es el certiorari? Es lo que tiene la Corte Suprema norteamericana, que conoce 200 casos al año. ¿Y cómo prospera esto? Muy fácil. Quien quiere interponer un recurso ante la Corte Suprema norteamericana lo puede hacer, pero en principio le cuesta mucho dinero, así que lo tiene que pensar 50 veces. Pero en segundo lugar, si tuviera dinero, todos ustedes son millonarios, a Dios gracias, presentan su recurso ante la Corte Suprema, que aquí puede llamarse certiorari también, y entonces, aplicando la técnica del certiorari, la Corte Suprema dice: me han presentado, bueno, cuando empezamos habíamos 100 y ahora hay 80, tengo que acabar rápido antes de que haya 20. Acá hay 80 recursos. De estos 80,
Solamente me interesan conocer 2. Porque estos 78, siendo importantes, lo son para los individuos, pero estos 2 sí son importantes para la sociedad. Roe versus Wade, el caso sobre el aborto norteamericano. La Suprema establece la posibilidad de aborto en los 3 primeros meses. Es un caso importante y se conoce por certiorari. Es decir, de todos los casos que le trajeron a la Suprema solamente escogió 200, que es más o menos el número que escoge al año. Muy bien, ese mecanismo quiere ser trasplantado a sede casatoria. Y en ese sentido, si se incorporara en sede casatoria, en realidad el recurso de casación casi dejaría de existir. Y lo que habría es la posibilidad de la Corte Suprema de escoger qué casos quiere conocer. Obviamente, ustedes volverán a decir que esto es injusto y yo les volveré a decir lo mismo. Todo se acaba en segunda instancia. A la Suprema deberían venir solamente algunos casos y por una razón básica. ¿Ustedes creen que con 3.000 expedientes al año la Corte Suprema pueda darse el trabajo de examinar las resoluciones judiciales debidamente? Es el día a día. El día a día. Todos los días se votan resoluciones, todos los días se firman. Explorar qué es lo importante, qué no es lo importante, sacar jurisprudencia diferente, buscar libros diferentes, legislaciones diferentes para emitir resoluciones, no se puede. La única forma de acabar con esto es con el certiorari. Pero no creo que suceda en el país, así que estoy hablando de más. Y siendo la hora avanzada y doliéndome la garganta, doy por acabado esta reunión. Muchas gracias.